Un saludo tengan ustedes, estimados maestrantes. Yo soy Marianela Paniagua. Lamento no poder salir en imágenes y soy la docente tutora de este módulo. El módulo asignado es Intervención en Dificultades de Aprendizaje. Antes de ver lo que son las dificultades, antes de hacer la intervención en dificultades de aprendizaje, yo considero necesario conocer el desarrollo histórico, ¿no? Desde dónde ha partido el estudio de las dificultades de aprendizaje y en qué momento actual nos encontramos. Es interesante saber los enfoques para ver de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Vamos a hacer un recorrido histórico para luego llegar a la definición amplia y una definición restringida de las dificultades de aprendizaje. Y vamos a tomar los 5 tipos de dificultades de aprendizaje que ya vamos a ir viendo también en el transcurso del módulo para plantear la intervención. Entonces vamos a hacer un breve recorrido histórico de las dificultades de aprendizaje. Este recorrido lo he tomado de varios autores y las dificultades de aprendizaje se van a dividir en 4 fases en realidad. La primera fase es la fase inicial de 1800 a 1940. En esta fase ustedes comprenderán que la tecnología no era avanzada, entonces también los conceptos corresponden a ese tiempo histórico, ¿no? Luego viene una etapa de transición de 1940 a 1963. Luego viene la etapa de integración de 1963 a 1980. 1980 es el campo, se dice que es la época en la que las dificultades de aprendizaje surgen. ¿Por qué? Porque se crean como un campo de estudio específico, ¿no? Con su propio objeto de estudio, con su propia metodología, y aún se continúan diseñando instrumentos para que se termine de consolidar como un área específica dentro de lo que es la educación especial y en otros países dentro de lo que es la educación regular. En realidad, hay otra etapa, que es la de 1980 hasta la fecha, que es la etapa contemporánea. A pesar de los grandes avances que se han hecho en dificultades de aprendizaje, surgen nuevas inquietudes en relación a si las dificultades de aprendizaje se van a atender en su concepción amplia dentro de la escuela, si necesitan apoyos, qué tipo de apoyos, si acompañan a lo largo de toda la vida. Entonces vamos a ver brevemente un recorrido histórico. Y en la fase inicial, que les decía es de 1800 a 1940, se van a desarrollar grandes investigaciones sobre el cerebro. Se estudia el aprendizaje y la conducta. Tenemos que considerar que en esa época no había la tecnología, pero el estudio era clínico básicamente. Se esperaba que se veían personas con lesiones, se tomaba la expresión cognitiva de la lesión, se apuntaba clínicamente y luego se esperaba que la persona muera. Tenemos autores como Gold, Wernicke, Broca, etcétera, que van encontrando áreas en el cerebro encargadas de determinadas funciones. ¿Por qué? Porque ellos analizan la expresión cognitiva, el daño en las habilidades académicas, por ejemplo, el daño en las funciones cognitivas, y van correlacionando con el daño a nivel cerebral. Se van identificando áreas cerebrales, ¿no? Y básicamente en esta etapa hay gran impulso al estudio del lenguaje oral. Lenguaje oral, el lenguaje comprensivo. El lenguaje oral implica el lenguaje escrito también, el lenguaje comprensivo, y es más, todos conocemos en el cerebro el área de Wernicke, por ejemplo, el área de Broca, que se identifica el lenguaje oral, el lenguaje comprensivo, y sobre todo se da gran énfasis a los trastornos perceptivo-motores. Esta fase inicial es la antesala de la fase de transición, que es de 1940 a 1963. En esta etapa ya se asume que las dificultades de aprendizaje no solo son orgánicas, sino también tienen un componente psicológico, tienen un componente educativo. Es decir, lo que nosotros vemos no es el cerebro, lo que nosotros vemos son las conductas y las habilidades académicas. Por eso se llaman dificultades de aprendizaje. En esta etapa se proponen nuevos modelos de intervención. El enfoque de intervención, por ejemplo, centrado en la tarea, el enfoque de funciones, se da gran interés a los instrumentos de evaluación y de enseñanza. Y como no se encontraba una causa común a nivel cerebral, se propone, para denominarlas dentro del campo neurológico, el término de disfunción cerebral mínima. En esta etapa también se realizan investigaciones, mucha investigación en percepción, pero se incluye ya el movimiento. En el siguiente video vamos a tratar las otras etapas. Les decía que en esta etapa, en la etapa de transición,
se propone un gran interés a los instrumentos de evaluación y enseñanza, porque en el momento en que estamos en transición del abordaje clínico médico al enfoque educativo, que han debido ver ya en el anterior módulo, entonces se pretende evaluar, o sea, qué son las dificultades de aprendizaje, cómo concretamente podemos darnos cuenta qué es una dificultad de aprendizaje, ¿no? Se realizan muchas investigaciones, les decía, y se incluye el movimiento además de la percepción. En esta etapa ustedes verán que se han creado muchos test perceptivos, el Frosting, el Bender, todos atribuían que la percepción era el problema fundamental en la existencia de las dificultades de aprendizaje, pero también aparecen casos, reportes de personas que tienen problemas de coordinación, los floppy boys, que se conoce como esos niños con bajo tono, que van agrandando el campo de las dificultades de aprendizaje. Entonces incluye investigaciones también en movimiento, además de la percepción. Ya en esta etapa se va a iniciar, ¿no?, el estudio formal de las dificultades de aprendizaje, pero sí, se va a dar énfasis, como todo está encadenado histórica, cultural y socialmente, se da en esta etapa, si ustedes revisan la historia, se da énfasis a lo que es la integración, los derechos humanos, surge la integración social, la integración familiar, la integración escolar. Entonces también se inicia el estudio formal de las dificultades de aprendizaje, ¿no? Si bien estaban en el pasado en la escuela ordinaria sin atención, ya se van viendo en esta etapa políticas para atenderlas dentro de lo que son los sistemas educativos regulares. Surge el término de dificultades de aprendizaje, ¿no? Kirk es el primero que hace referencia a estas dificultades como un conjunto heterogéneo de expresiones cognitivas y dificultades en la lectura, en la escritura, que no se deben a causa orgánica, que no son a raíz de déficits sensoriales, etcétera, ¿no? En la etapa de 1963 a 1980 es la etapa en la que realmente se consolida el campo de estudio de las dificultades de aprendizaje. Kirk, al que conocemos como el padre de las dificultades de aprendizaje, establece esta definición. Pero como todo movimiento profesional siempre es apoyado por sociedades y por los padres, básicamente, aparecen muchas asociaciones vinculadas al estudio de las dificultades de aprendizaje. ¿Para qué? Para reclamar a los estados la provisión de servicios. Y una vez que tenemos provisión de servicios, tenemos dinero en realidad, entonces empiezan a hacer investigaciones en las universidades y se diseñan los primeros test específicos para la atención en dificultades de aprendizaje en 1970, en realidad para el diagnóstico. Cuando tenemos el diagnóstico de dificultades de aprendizaje, entonces podemos hacer una intervención adecuada. Luego, se van hablando en esta etapa de dos formas de atención. Un enfoque centrado en la tarea, que es el enfoque conductista. Yo detecto el error y corrijo el error, pero nada se puede hacer si no se desarrolla la función inherente, como vamos a ver en la próxima semana, y se desarrolla el enfoque centrado en funciones. Luego viene la fase contemporánea, que se inicia a partir de 1980 hasta la actualidad. Se da una integración de disciplinas, ya no es un tema psicológico, es más bien un tema pedagógico, porque se habla de la atención de las dificultades de aprendizaje en aula, pero también es un tema psicológico porque el niño con dificultades de aprendizaje o el joven con dificultades de aprendizaje que diariamente asiste a sistemas educativos regulares y no regulares, experimenta diferentes emociones, frustraciones que van a afectar su componente psicológico. Entonces van integrando con otras disciplinas, por ejemplo la neurociencia va dando luces sobre las expresiones cognitivas de los daños cerebrales y las asociaciones continúan, ¿no?, con su papel relevante. En esta fase contemporánea se tocan nuevos temas, por ejemplo, las dificultades de aprendizaje permanecen a lo largo de la vida. ¿Será que tienen que estar incluidos dentro de la escuela? ¿Qué oportunidades tienen a nivel de tecnología? Sigue el problema de la definición porque aparecen nuevos grupos, por eso yo la definición que les voy a presentar en el siguiente video es la que más responde a la variedad de dificultades de aprendizaje que encontramos y
para la provisión de servicios en esta fase contemporánea se toma el término amplio de dificultades de aprendizaje. Es decir, que la persona con dificultades de aprendizaje necesita medidas extras para acceder al currículo. Por lo tanto, presenta una necesidad educativa especial. Con esa denominación, entonces se abren puertas a nivel educativo y se atiende dentro de todas las modalidades de atención a necesidades educativas, ¿no? Ahora, las modalidades de atención son tres: la centrada en lo psicológico, en el aprendizaje y también en el enfoque cognitivo, ¿no? De entregarle al estudiante el propio manejo de sus estrategias cognitivas. Dentro de las orientaciones teóricas, vamos a ver que ahora nos centramos en la tarea, es decir, en el error que encontramos, pero específicamente en el error que encontramos en el aprendizaje, es decir, invierte letras, rota las letras, tiene comprensión lectora, resuelve problemas, etcétera. El error específico, por eso se dice centrada en el aprendizaje, pero también en los factores psicológicos. Pero ahora va más allá, no solo es la función, la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento o el lenguaje, sino también es el factor neuropsicológico, la estabilidad, la integración perceptual, se empieza a hablar de la latencia de respuesta, el tiempo cognitivo, el tiempo de procesamiento de la información. Entonces se amplía el campo de atención y se le da al estudiante estrategias para solucionar o para remediar parcialmente o totalmente las dificultades que tiene, primero con una enseñanza totalmente apoyada, andamiada, si quieren, para luego darle a él el manejo de las propias estrategias. Y de eso trata el enfoque cognitivo. En el análisis centrado en la tarea, como les decía, se utiliza mucho los principios conductuales, que se hace encadenamiento de actividades, se analiza la tarea, se la divide en pasos y se va dando toda la ayuda, quitando la ayuda hasta que el estudiante sea capaz de manejar por sí solo la propia habilidad. El énfasis en realidad se encuentra en el programa, ¿no? El énfasis está centrado en el exterior, en lo que nosotros hacemos para que el estudiante con dificultades de aprendizaje aprenda. También en los factores psicológicos se habla mucho de lo que son los factores socioemocionales. Se considera que las dificultades de aprendizaje en su proceso educativo, una persona con dificultades de aprendizaje, no es tanta la dificultad de aprendizaje que tiene, sino lo que va, disculpen el término, recogiendo en su diario fracaso en el colegio, porque no todos tienen respuestas, ¿verdad? Y a eso afecta a lo socioemocional. Esto afecta también las funciones ejecutivas, que son las capacidades que el estudiante tiene de regular su propia conducta emocional, su conducta motora, su conducta académica, etcétera, ¿no? Se propone dentro de este enfoque que las dificultades se deben a unas dificultades en inclusive en una organización cerebral funcional diferente. No estamos hablando de lesión, sino que pueden ser niños o jóvenes con diversidad, no sé, con predominancia de estilo de análisis de la información holístico, por ejemplo, pueden captar mucho el todo y tener dificultades en la síntesis, facilidades en la síntesis, dificultades en el análisis, pueden tener ellos necesitar moverse para aprender, otros cantar para aprender, y ahí se va complicando un poco esto con las teorías de las inteligencias múltiples, la función ejecutiva, la dominancia hemisférica, que aunque muchos dicen que son mitos, nosotros lo vemos en el aula, tal vez no con esos nombres, y en general podrían responder a una diversidad en la organización funcional que todos tenemos, ¿no? Y luego se ven los factores cognitivos, centrados en los factores cognitivos, ¿no? Se pretende desde ese enfoque que las dificultades de aprendizaje se deben a una problemática del sujeto en el procesamiento de la información, en el poco desarrollo de su capacidad metacognitiva, ¿no? Aquí la intervención, lo que les explicaba hace 2-3 diapositivas, es la mediación. La mediación cognitiva implica dar todo tipo de ayudas, modelo, ayuda física, todas las ayudas. Un adulto es el que va a mediar toda esta actividad. Después se va quitando las ayudas físicas, se van quitando las ayudas, se va quitando el modelo, hasta darle al estudiante la propia capacidad de autorregular sus conductas hasta llegar a la metacognición, que me ayuda a aprender mejor
cómo me olvido, qué es más fácil, cómo recuerdo, qué función tiene para mí la postura, etcétera, ¿no? Él mismo se va haciendo dueño de sus propios aprendizajes. Entonces, si nosotros hacemos un resumen de la línea del tiempo, ahí ustedes tienen todo el gráfico, que va a ser muy largo explicarlos, pero vamos desde un enfoque biomédico hasta un enfoque un poco social. 1940, en la fase de transición se van a tomar descubrimientos, ¿no?, de investigaciones, hasta se van a hacer las primeras definiciones hasta llegar a la fundación, a la etapa de fundación, la etapa de integración, en la que se va a crear el campo de las dificultades de aprendizaje, y tenemos la fase contemporánea, la fase actual, donde surgen, como les decía, nuevas inquietudes. Es decir, la dificultad de aprendizaje durará toda la vida, se acabará cuando termine el colegio, continuará en la universidad, podrán ir a las universidades. ¿Qué tipo de sistema será mejor? Una universidad modular, además se habrán afectado áreas emocionales, etcétera, ¿no? Entonces, las dificultades de aprendizaje todavía no tienen una concepción muy definida. Se toma el concepto amplio que vamos a ir abordando en la próxima